14, 26 minutos en toda la Argentina. Seguimos en Libre de Humo con información, con encuestas. Decíamos, durante el fin de semana se ha hablado y mucho sobre la interna del gobierno, la situación política que atraviesa, claro está, la administración de Javier Milei, todo esto por la situación judicial de Manuel Adorni. Bueno, en la provincia de Mendoza, además, hay que sumarle la visita que hizo el jefe de gabinete de ministros, hablando de, bueno, de YPF, hablando del RIGI, hablando de Vaca Muerta, y además visitando a una de las provincias que se considera aliada. Pero bueno, hay datos relevantes de la consultora Opinión Mendoza a propósito de cómo perciben los mendocinos la situación del jefe de gabinete de ministros y cómo impacta también en el gobierno nacional. Por eso nosotros vamos a dialogar con Lucas Inostroza, que es parte de Opinión Mendoza, para conocer los datos que han podido relevar en esta suerte de encuesta flash que hicieron sobre Adorni en nuestra provincia. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Libre de Humo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Juli. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos primero que nada. La verdad, importante entender cómo se interpreta en nuestra provincia, sobre todo en el ecosistema digital, a donde hoy se dan la mayor parte de las discusiones políticas, la suerte de Adorni, ¿no? Y cómo impacta en la administración de Milei. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, ya se veía venir, digamos, que iba a causar un importante revuelo la visita del jefe de gobierno, del jefe de gabinete, perdón, a la provincia. Entonces, bueno, nosotros nos adelantamos justamente a salir a medir cómo venía impactando la previa, la visita del propio Adorni y el posterior, digamos. Vamos a arrancar 3 días antes y 2 días después en las repercusiones para ver cómo impactó, digamos, en torno a la figura del presidente Milei, digamos, cómo golpea a la narrativa nacional y también, digamos, los efectos locales que trajo consigo. ¿Y qué detectaron allí en cuanto a los mendocinos? Bueno, en cuanto a los mendocinos, salimos a consultarles si les parecía bien, digamos, que mantuviera el presidente Milei a Adorni siendo parte del gobierno nacional, y ahí encontramos que la opinión está dividida prácticamente a la mitad, ¿sí? Donde más del 40% sostiene que hay que mantenerlo en el gobierno hasta tanto la justicia efectivamente demuestre que es culpable de alguna de las acusaciones que se le atribuye hoy. Y bueno, el otro 50% reclama, digamos, una institución inmediata. Claro. Parte de todo ese segmento, más del 45%, reclama que sea echado inmediatamente. Ahora, pese a que Mendoza es una de las provincias, si querés, con mayor afinidad hacia la figura del presidente, también se nota que el tema Adorni ha tenido una negatividad bastante alta, ¿no? O relativamente más alta que, si querés, la percepción que hay en otras provincias, ¿no? Sí, sí, bueno, causó todo un tema, pues me parece también hubo, digamos, un incremento con nuevas denuncias que surgieron en la previa de su visita. De hecho, todas las búsquedas relacionadas hacia su persona tienen que ver con palabras concretas como ilícito, enriquecimiento ilícito, imputaciones, incluso temas que tienen que ver con el hermano propio de Adorni. Y bueno, poniéndolo en contexto con la visita que él vino, en muy baja frecuencia, con el RIGI, el parque solar y la energía, digamos, que era el objetivo del gobierno provincial y la gestión del intendente de Lopresti de poder instalar una discusiva, digamos, en la inauguración de las obras que estaban haciendo. Inevitablemente la discusión, por lo menos digital, y en los términos de los medios digitales también, se fue para lo que tiene que ver con la agenda de discusión del escándalo que lo rodea a Adorni y una negatividad importante que golpea tanto al gobierno, a la figura del presidente como a la figura del gobernador también. Claro. Ahora, en ese sentido también, si querés, te anticipa un poco cómo puede ser la carrera para el 2027 y esto de, por un lado, si tenemos elecciones desdobladas en Mendoza, uno supone que sí, no se van a poder anclar a ninguna figura nacional porque van a tener dificultades. O sea, si el gobierno nacional sigue teniendo un desgaste, está claro que la estrategia en la provincia va a ser
tener fechas distintas y que los mendocinos elijamos gobernador en otra fecha, ¿no? Respecto al calendario nacional. Sí, la probabilidad, digamos, que el gobierno provincial, a ver, por ley las tiene despegadas, después Sí, está claro. si quiere bonificar o no. Eh, lo que hoy nosotros detectamos no es una ruptura en términos concretos, digamos, de la población con el gobierno de ley, más allá del sentimiento que no lo apoyaba desde antes, pero que si lo apoyan no sé si es una ruptura, pero sí una erosión importante, porque como bien te decía, el 50% sostiene de que no hay que rebajarlo a Milei, digamos, a Dorni, perdón, con una postura, digamos, de sostenimiento del gobierno de Milei, pero si usted consultaba concretamente si siente que el caso Adorni está erosionando la narrativa de Milei contra los corruptos, la casta y demás, ya el 60% se siente defraudado y siente que el gobierno de Milei es parte de la misma casta que venía a combatir. Uh-huh. O sea, que hay un proceso de erosión, de ruptura silenciosa que viene dándose y viene creciendo, digamos. Uh-huh. Que no se ha formalizado del todo, pero bueno, hay algo ahí que empieza a quebrarse en tanto y cuanto el gobierno no logre recuperar sus ejes centrales, digamos, de lucha, que hoy están claramente cuestionados con el tema 2. Uh-huh. Ahora, Lucas, pensando en lo que fue esta visita y tomo parte de lo que decías hace un par de minutitos, también es cierto que no se pudo capitalizar que la inauguración del Parque Solar El Quemado fue el primer proyecto que se aprobó con el RIGI y que además se llevó a la práctica, o sea, que se concluyó la obra, que se puso en funcionamiento. Digo, ustedes tienen datos a propósito de lo que sucedió en Google Trends y la verdad que todas las búsquedas estuvieron relacionadas a Adorni y nada, o prácticamente muy poco, de lo que fue la inauguración o el acto de inauguración y la obra y la trascendencia que tiene. Digo, en términos de la agenda del gobierno nacional, que tiene que ver con generar inversiones, o que lleguen las inversiones, mejor dicho, a la Argentina, digo, con una agenda más productiva, si querés. Nada de eso se vio y tampoco lo pudo capitalizar el gobierno provincial. No, no, para nada. Creo que en esto el principal perjudicado es el gobierno provincial, que eran los más interesados en poder plantear, digamos, cómo las leyes que aprobaron para que el RIGI se pusiera en funcionamiento mostrara resultados en la provincia, y si bien lo estaba mostrando en términos concretos, muy poco o prácticamente nada, se fue por esa vía, digamos, lo que yo te decía recién. Si sumás Google Trends, más las búsquedas en Google News, tenés más de 200 resultados en solo 5 o 6 días de Adorni solo para Mendoza, Uh-huh. y de lo cual el grueso importante tiene que ver, digamos, con la agenda de los escándalos y no con los rígidos. Uh-huh. O sea, incluidos los títulos y demás de las notas, mayoritariamente tienen que ver con agenda que lo rodea a él en torno al financiamiento y de cómo ha adquirido sus bienes y bueno, las imputaciones que cargan sobre él. Que eso, digamos, también se traslada, digamos, por ejemplo, si toman las mediciones estas, solo el 2% de todas las menciones causan una reacción positiva, el resto son todas reacciones negativas a niveles muy grandes. Entonces es un agujero negro Adorni hoy por hoy que golpea tanto al gobierno nacional como a los provinciales, que creo que bueno, era lo que se buscaba combatir, digamos, en las declaraciones que hizo el intendente Lopresti cuando salió a decir, bueno, tiene que renunciar porque Claro. las discusiones y la agenda del gobierno nacional en parte también un poco contribuyó, porque para allá también se fue la discusión. Uh-huh. Ahora, en términos de imagen, ¿no? Y te consulto basado en el trabajo que llevan a cabo ustedes en Opinión Mendoza. Llevamos 3 meses, ¿no? Con esta situación de Adorni, creo que comenzó en marzo, primeros días, con el viaje a los Estados Unidos, a donde se destapa todo el escándalo por la mujer, por su pareja. Ahora, en 3 meses se ha golpeado y mucho la imagen del gobierno nacional y estamos a 18 meses de las elecciones, o mejor dicho, a 18 meses de tener un nuevo presidente en la Argentina, que es el plazo-tiempo, digamos, lógico. Si supongamos que Adorni no estuviera, digo, en términos de recuperación de imagen, se supone que tarda mucho más, o sea, se deteriora todo mucho más rápido de lo que podés llegar a crecer.
y eso va a impactar también en la estrategia del gobierno nacional, digo, porque también tenés los plazos judiciales, que no sabemos si va a pasar algo o no, si va a ser citado o no a indagatoria por parte de la justicia. En el medio del gobierno, digo, el gobierno nacional, ¿no?, está en una situación incómoda y también genera que los socios tengan que repensar si ir pegados o no. Además se está discutiendo una reforma electoral, o se tendría que discutir una reforma electoral. Digo, me parece que el escenario es bastante complejo desde lo político para pensar en soluciones rápidas para el gobierno y empezar a crecer con o sin Adorni. Totalmente, totalmente. El sostenimiento de Adorni lo que va a hacer es mantener esta erosión y que ya no sea una erosión, sino que empiece a ser un quebrantamiento más grande, que está en los números concretos, digamos, tanto las mediciones que hemos hecho nosotros como otras que salen nacionalmente. La figura de Adorni está claramente en unos niveles mínimos, digamos, por el piso, que excede Mendoza. Incluso es llamativo que sea en Mendoza tan alto, en un lugar donde el gobierno de Milei tiene un apoyo importante. Digamos, no logran frenar la imagen negativa en torno a él, y creo que si no toma cartas en el asunto, mientras más lo mantenga en el tiempo, más perjudicado se va a ver. Ahora, bueno, está claro que él también dijo que no va a tomar ninguna medida de separarlo del cargo de Adorni. Entonces habrá que ver cómo logra revertir toda esta campaña, digamos, que además todavía no lo ha tomado del todo la oposición, o no hay uno que lo capitalice dentro de la oposición para empezar a sacarle jugo a la situación y que realmente se convierta en un dolor de cabeza. Pero así todo sigue siendo un gran problema, incluso para, como vos bien mencionabas, para los socios, los cuales, bueno, van a tener que tomar resoluciones del caso, porque si según la figura nacional, que es, digamos, el caballito de batalla, que es la cara de Milei, puede ser un factor negativo para todo el conjunto, incluso cuando ya se conocen voces oficialistas provinciales que reclaman que tiene que ser separada. Claro. Entonces, también los ponen en una disyuntiva importante, principalmente a Cornejo, digamos, que es quien se encarga de las negociaciones, en ver cómo logra reordenar toda esta cuestión. Exacto. Bien, Lucas, te agradecemos mucho este contacto y los datos de Opinión Mendoza para MZ Radio. Sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, que tengas buena tarde. Hasta luego. Escuchaban a Lucas Inostroza, consultor político de Opinión Mendoza. Bueno, los datos de esta encuesta flash en realidad durante la visita de Manuel Adorni a nuestra provincia y las repercusiones directas que tienen que ver con su situación personal. Comparto los datos por si no escuchaste. Bueno, para el 44% de los encuestados por Opinión Mendoza, 44,4%, el jefe de gabinete de ministros debe ser echado ya mismo. Además, debe continuar en su cargo hasta que se pruebe algo, votó el 40,3% y debe seguir, es una operación política, el 11,1%. Ahora, bien nos explicaba Inostroza recién, bueno, está erosionando esta situación, este desgaste, la imagen del propio presidente Javier Milei, ¿no? Y sobre todo su discurso. Allí, cuando se le consulta a las personas que participaron, el caso Adorni destruye el discurso contra la corrupción de Javier Milei, el 37,5% votó que sí, al final son parte de la misma casta, y después el 21,9% votó sí, me siento defraudado, ¿no? A propósito de esta situación de Adorni, y bueno, el discurso que pronuncia y viene pronunciando hace rato ya el presidente Javier Milei, incluso antes de ser presidente, lo hacía también en campaña, que creo que fue uno de sus caballitos de batalla, ¿no? La batalla cultural por un lado y también la lucha o la pelea contra la casta. Ustedes nos dirán, 2616-736000, allí se pueden comunicar con nosotros en Libre de Humo. Libre de Humo, la mejor propuesta para la siesta mendocina. Que no te gane la ansiedad. Y si te gana, festejalo. Desde las 16, Impacientes, con Verónica Jorge. Una experiencia radial sin retorno. Impacientes, a las 4 de la tarde, aquí. MDZ Radio, 105.5. Pensás de otra manera.
sentís de otra manera. Cuando hablamos de Lavalle, hablamos de más experiencias para descubrir lo auténtico de nuestra tierra, más identidad que vive en cada expresión cultural, más valores que crecen en el deporte y la comunidad, más oportunidades que nacen desde la educación y más obras que impulsan el desarrollo de todo el departamento. Porque Lavalle es eso: producción, trabajo y desarrollo. Lavalle Municipio, más cerca tuyo. Quizás no conocías Federada, pero quienes la conocen confían. Federada. Cobertura médica. Confiar de verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1158. Aprovecha esta semana en Jumbo, del lunes 18 al martes 19 de mayo, molida especial de novillito el kilo a 13.990 pesos. El miércoles 20 y el jueves 21 de mayo, carrera de cerdo fresco el kilo a 7.990 pesos. Aprovecha esta y otras ofertas más también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Descuento válido del 18 al 21 de mayo del 2026 para las sucursales de Jumbo Mendoza. No acumulable con otras promociones y descuentos. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Maipú no se detiene, Maipú avanza, Maipú crece, porque lo proyectamos, lo ejecutamos y hoy lo estás viendo funcionar. Obras, servicios, educación, cultura, más calidad de vida para miles de vecinos. Sigamos creciendo juntos. Maipú crece con vos. Tanto dial.